Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este Good seminario web. morning to all of you. Welcome to this seminar on the Un minutito más, así esperamos a que más gente se conecte. Así que les pedimos un poquito de paciencia, pero ahora en 1 o 2 minutos comenzamos. Gracias a todos por conectarse. Bueno, ahora sí, si les parece, vamos a ir comenzando. Bienvenidos, gracias nuevamente a todos por dedicar su tiempo y conectarse a este seminario web virtual que estamos realizando desde la Organización Panamericana de la Salud sobre verificación de la información. El seminario va a durar alrededor de 1 hora y media y tenemos interpretación al inglés. Así que por favor los que necesiten pueden ir al botón Interpretation y optar por la interpretación en inglés. Quiero agradecer en principio a Chequeado, con quien hemos trabajado desde el año pasado. Hemos estado trabajando en diferentes seminarios para periodistas y sobre verificación de información, y ahora también en la realización de esta guía que estamos presentando hoy. Para quienes no están tan familiarizados quizás con ellos, con Chequeado, Chequeado es una organización que se dedica a contrarrestar la desinformación y a aportar datos al debate público. Ellos ya nos van a contar más también sobre su trabajo cuando vamos a estar presentando la guía. Me gustaría simplemente mostrarles, voy a compartir mi pantalla, un poquito más de lo que vamos a estar hablando. Como saben, estamos presentando esta guía con consejos para verificar información sobre las vacunas contra la COVID-19, que eso fue nuestra idea original, pero a su vez estos consejos se pueden ampliar también a otras desinformaciones. Así que la guía la hemos elaborado en 4 idiomas, está disponible en español, inglés, francés y portugués, la pueden encontrar en nuestra página web. Tenemos el enlace, cualquier cosa por el chat nos hacen preguntas y se los compartimos, pero está disponible en 4 idiomas. Brevemente pueden ver los contenidos de la guía, varios de estos vamos a estar abordando hoy con nuestros panelistas. Obviamente hablamos de cómo circula la desinformación, las motivaciones detrás de la desinformación. En la guía pueden encontrar las noticias falsas más comunes que hemos visto en los primeros tiempos de la pandemia sobre las vacunas contra la COVID-19 y también evidencia y cómo se sabe lo que se sabe. ¿Por qué esta guía? ¿Por qué decidimos trabajar en este tema también de verificación y desinformación? Bueno, por la infodemia, ¿no? Que hemos visto mucho más en esta pandemia. La infodemia no es algo nuevo, pero se ha visto mucho en esta crisis, y porque la infodemia ha hecho que la pandemia sea más difícil de controlar y de contener. También porque necesitamos información veraz para ayudar a las personas a reducir su riesgo, el riesgo para su salud, para evitar o reducir la propagación de enfermedades y de virus, y también sabemos que la información veraz salva vidas.
Y también porque dedicamos a los medios y a los periodistas, porque sabemos que los periodistas y los medios son aliados, han sido aliados en la pandemia y son aliados contra la desinformación y por supuesto que tienen un rol clave que jugar también en las emergencias de salud. En esta imagen pueden ver un poco en este dibujo cómo se va propagando, ¿no? La desinformación, los rurales, la información falsa y cómo haciendo diferentes cosas no se pueden parar, ¿no? Si la persona deja de compartir un rumor, si otra persona no comparte una noticia de fuentes no confiables, cómo se va frenando y creo que también ahí todos nosotros y también los medios juegan un papel, ¿no? Que si tampoco comparten esa información no chequeada o no verificada, también pueden contribuir a frenar a que se siga distribuyendo o propagando información no veraz. ¿Qué vamos a tener hoy? Perdón, ahí volvemos. En la agenda de hoy, como saben, vamos a empezar con una presentación sobre la situación de vacunación de rutina y también contra la COVID en la región de las Américas, también cuáles son las últimas recomendaciones. Queremos en principio dar un panorama general. Y luego vamos a ir a las partes más puntualmente de verificación. Van a exponer sobre cómo circula la desinformación, los vacíos informativos y el rol de los amplificadores, también las desinformaciones más comunes sobre las vacunas que hemos visto, y como queremos ir más allá con este seminario, también vamos a abordar cómo prepararse para abordar la desinformación en la próxima crisis y emergencia que seguramente va a llegar en algún momento, y también cómo comunicar de manera responsable sobre estos temas de salud. ¿Quiénes van a estar exponiendo? El doctor Daniel Salas, que es el jefe de inmunizaciones de aquí de la OPS, también Florencia Ballarino, que es editora de Chequeado, especializada en ciencia, y también Florencia es vicepresidenta de la Red Argentina de Periodismo Científico, y también Olivia Sor, que es directora de Impacto y Nuevas Iniciativas de Chequeado, y es una de las autoras de la guía que les estamos presentando. Pueden usar, los invitamos a que usen el chat y el Q&A para hacernos preguntas. Va a haber espacios para preguntas y respuestas al final de que hagamos todas las presentaciones. Pero por favor, si tienen comentarios o quieren comentar algo una experiencia de ustedes, vamos a ir leyendo y compartiendo también. Así que siéntanse libres de compartir. Pero bueno, ahora sí, sin más, quisiera entonces invitar al doctor Daniel Salas, jefe de inmunizaciones de la OPS, para que comience con su presentación. Doctor. Muchas gracias, oye, por el pase. A todos los que están presentes, vamos a hacer un repaso del tema de que tiene que ver con vacunación y que tiene que ver con las emergencias de salud pública que tenemos activas, muchas de ellas actualmente. Por favor, vamos a la siguiente. Vamos a ver cómo estamos en las Américas en general. Es un vistazo general de la situación de vacunación y muy emblemáticamente esa foto no está puesta adrede. Es que de verdad cuando hablamos de que las vacunas salvan, la vacuna salva, es algo muy importante que de repente podemos haber olvidado. Podemos haber olvidado que tenemos logros y que las Américas fue pionera, una región que abrió campo, que le enseñó al mundo cómo lograr eliminar muchos de los virus que están en este momento en riesgo de otra vez atacarnos. Fuimos ejemplo en su momento, lo hemos sido. Y cuando hablamos de que la vacuna salva, creo que tenemos que introspectarlo más porque lamentablemente, o más bien por dicha, no hemos tenido que vivir en escenarios de brotes de polio, de niños con parálisis, de niños muertos por sarampión, que antes era corriente, era muy común. Y las vacunas salvan. Y de repente lo hemos olvidado. Adelante, por favor. Esta slide lo que nos está mostrando es unas líneas de colores que se llaman líneas de tendencia. Ustedes ven desde el 2000 hasta el 2021 cómo se diferencian las diferentes regiones de la OMS. La OMS tiene, dependiendo de cuál parte del mundo, regiones determinadas para organizarse mejor. Y ustedes ven ahí cómo la línea que tiene un tono morado es la línea de las Américas, lo que se llama AMRO. Y ustedes ven en el 2000, y resulta que en el 2000 estábamos peleándonos codo a codo
el primer lugar en cobertura de vacunación. Esos puntos que ustedes ven, esas líneas, lo que representan es las coberturas de vacunación en la tercera dosis de DTP, que es una de las vacunas que más usamos como guía para poder evaluar cómo hemos avanzado en coberturas de vacunación. Y vean actualmente que estamos, nuestra meta en las Américas es alcanzar el 95% o más. Ese es nuestro umbral. Y en este momento, vean el reporte que fue revelado hace escasos meses por la OMS y por UNICEF, estamos en un 80%. Estamos en penúltimo lugar en las regiones del mundo. ¿Qué ha pasado con las Américas? Esa es la gran pregunta. ¿Qué ha pasado con los programas de vacunación? Y ustedes ven que esto representa que en el 2021 tenemos 2.7 millones de niños menores de un año, o sea, un 19.7% de los niños que no recibieron todas sus dosis de vacuna. Estos niños quedan susceptibles a enfermedades severas como lo que yo hablaba anteriormente, como lo es la polio, como lo es el tétanos, como lo es el sarampión o la difteria. Y ustedes ven en las barras horizontales de colores que están en la parte de abajo de esta gráfica, que en el 2020 fueron otros 2.7 millones de niños subvacunados que no lograron vacunarse completamente. Si nos vamos al 2019, agréguele 2.3 millones más. Y si empezamos a ver otros años, tenemos que sumar otros millones más. Entonces, de verdad que esa situación es preocupante, requiere un esfuerzo muy integrado entre los diferentes sectores, porque aquí salud no es solamente el responsable. Al final, esas enfermedades son enfermedades, como lo hemos visto con el COVID, que afectan a todos los sectores, que afectan a toda la sociedad. Entonces, esta lámina es crucial para entender qué ha estado pasando en el mundo y en nuestra región particularmente. Adelante. Y entonces, cuando hacemos un desglose por los diferentes tipos de vacunas, algunas vacunas, recordemos, protegen contra diferentes entes. Vemos también una disminución sostenida. Este gráfico, que es de barras verticales y que lo que resume es la tendencia también desde el 2016 al 2021, lo que vemos es, si acaso con una excepción, pero no es tan notoria, no es que marca una tendencia tampoco para BCG, que es la vacuna que protege contra ciertas formas de la tuberculosis, o la de sarampión, rubiola, paperas en su segunda dosis, que tal vez aumentamos un poquito en el 2021 comparado con el 2020, en realidad ustedes ven que la tendencia es a la disminución. Sigue habiendo una preocupación porque no es solamente una entidad que estamos poniendo a nuestros niños en riesgo, sino que son más. Y en este momento yo quisiera también hacerles a ustedes que están participando un llamado a recordar, si ustedes saben de algunos de los personas que ustedes conocen que han dejado de llevar a los niños a vacunar. Piénsenlo en este momento, algún familiar, algún amigo que tal vez por la pandemia dijeron, tengo miedo de salir de la casa, y entonces los esquemas de los niños se han ido atrasando o no completando. Piensen en este momento porque esto que estamos viendo es cada vez más frecuente. Vamos a la siguiente. Estos dos gráficos lo que nos indica es que ustedes ven el número de niños en su lado izquierdo de la pantalla que no tienen alguna, aunque sea una vacuna, una dosis en el 2021. Eso representa un 14% de todos los niños de las Américas. Es la proporción de niños no vacunados absolutamente. Y ustedes ven que, pues claro, hay países que por su cantidad de niños, por su cantidad de población que tienen, su tasa de natalidad, representan la mayor cantidad en proporción, como lo es México, como lo es Brasil, como lo es Venezuela, Estados Unidos, Argentina. Pero en el lado derecho, ¿qué es el contraste de estos dos gráficos? Que vemos que del 14% de niños que no han recibido, que no han sido captados del todo en alguna modalidad de vacunación, tenemos que sumarle un 5% más a el seguimiento. O sea, usted ya captó al niño y usted tiene que asegurarse, porque no solo con una vacuna, con dos vacunas en algunos casos, dependiendo de cuál vacuna estemos hablando, no es suficiente para proteger, para que el sistema
de defensas esté suficientemente fuerte para decir que el niño está adecuadamente protegido. Entonces, el de la derecha lo que nos dice es que un 5% más de los niños que no se vacunan están quedando subvacunados. O sea, al final es una suma de un 19% de niños que no están subóptimamente vacunados en las Américas, y esto es usando DPT-1 y DPT-3. Ustedes ven ahí también los países que se ven más representados en el primer gráfico, el de la izquierda, también se ven sumamente representados a la derecha, pero vean que pueden haber algunas variaciones donde algunos países aumentan el porcentaje ¿verdad? Que tenían tal vez representado en el gráfico de la izquierda. Adelante. Y entonces todo esto también nos lleva al escenario de nuestra actual pandemia por COVID-19 y la respuesta que se ha suscitado en donde las vacunas han sido protagonistas. Adelante. Vean ustedes la cantidad de casos confirmados de COVID-19 reportados en las Américas al 11 de octubre de este año, 178 millones, casi 179 si sumamos ahí un poco más. Es una cantidad enorme. Y ven la cantidad de defunciones. Estamos hablando de 2.843.000 en términos de 2 años y un poco. Eso es una suma enorme. Cuando empezamos a verlas, comparando esto con las demás enfermedades que pueden producir o eventos que pueden producir mortalidad, el COVID-19 tiene un récord en cantidad de defunciones. Y claro que externamos el sentido pésame, porque yo estoy seguro que en esta audiencia que tenemos acá hay personas que han experimentado la pérdida de un ser cercano de alguna u otra forma, pero es una cantidad muy elevada. Y entonces en este escenario epidemiológico tan complicado viene algo muy importante, que es las vacunas. Vamos adelante. Y aquí tenemos los datos de los avances de la vacunación contra COVID-19. Vean ustedes que la cantidad de vacunas que se han aplicado en un tiempo récord, en 2 años y un poco más, en las Américas, bueno, en realidad si sumamos más bien si empezamos a vacunar de forma ya más continua en el 2021, estamos hablando en realidad de ni siquiera 2 años, ¿verdad? Porque en realidad sí, la pandemia tiene 2 años y más, pero el tiempo de vacunación, donde empezó la posibilidad de vacunarse, en realidad es 1 año y un poco más de 1 año y medio. Y entonces vemos ahí que tenemos 2.02 billones de vacunas que han sido administradas en las Américas. Es una cantidad enorme. El despliegue ha sido increíble. El esfuerzo que han hecho los países por llegar a los diferentes grupos ha sido muy notable, muy, muy notable. Vemos ahí en el dato de la derecha el porcentaje, 70.1% es la proporción de vacunados con esquemas completos en países en América Latina. Y eso, y en el Caribe, América Latina y el Caribe. Y eso es un porcentaje que la OMS ha dicho es por lo menos el umbral mínimo, es el límite mínimo que deberíamos alcanzar. En América ya lo alcanzamos. Pero eso nos lleva también al otro punto, que es esa cifra en rojo, nos habla que hay todavía 210 millones de personas que no han recibido siquiera una única o una sola dosis de vacuna de COVID-19 en las Américas. Y en esos 210 millones, es claro entender que van a haber muchas personas con factores predisponentes a enfermar gravemente y eventualmente a fallecer. Entonces, todavía nos queda una deuda importante, 210 millones de personas que tenemos que de alguna forma llegar para vacunar. Adelante. Y cuando vemos el porcentaje que yo hablaba anteriormente, 70%, no diría, bueno, como región ya pasamos el umbral, pero si hacemos el desglose también por países, vemos que el panorama no es tan parejo como uno quisiera. Entonces vemos ahí que tenemos aproximadamente unos 16 países que sí, efectivamente ya superaron ese umbral del 70% para la población general que se puede vacunar, la cual se recomienda la vacunación, pero vemos que hay muchos países que están por debajo del 70% e incluso una cantidad importante está también por debajo del umbral del 40%. Son sobre todo países en el Caribe, pero lo importante es hacer ese esfuerzo por tratar de que ese umbral del 70% al menos sea alcanzado en la gran mayoría de los países. Ahí ustedes ven algunas variantes en los colores de las barras. Lo que indica esto es
el reporte, porque también hemos visto que algunos países han dejado de reportar oportunamente los progresos en coberturas, que eso tal vez antes, hace unos meses atrás, no se estaba viendo, pero también es parte del fenómeno que vemos con el avance de la pandemia en nuestra región. Adelante. Y este otro gráfico lo que nos dice es que desde octubre del año pasado, los países y los territorios en las Américas están administrando, al principio ustedes ven las barras celestes o de un azul más claro, eran dosis primarias, eran esquemas completos. Y a partir de ese octubre del 2021, empezamos a ver que los países empiezan progresivamente a vacunar más dosis de refuerzo. No estoy diciendo que vacunar con dosis de refuerzo jamás que es malo, no, no, claro, tenemos que lograr, y especialmente en las personas más vulnerables, también aplicarle los refuerzos necesarios. Pero lo que también nos indica este gráfico es que el número de personas con dosis cero no está disminuyendo. Y lo vimos 210 millones de personas, pero cuando vemos el seguimiento semana por semana, vemos que no es muy significativo lo que se está disminuyendo de la cantidad de personas. O sea, los países se han abocado más. Yo sé que han habido muchas barreras eventualmente para llegar a ciertos porcentajes de población en dosis primarias, en el esquema inicial, el esquema completo, pero esto lo que nos dice es que hay que tratar de que esas barras celestes empiecen a incrementar. Yo sé que ha sido un reto muy difícil alcanzar esos porcentajes que se han quedado sin vacunar, pero sigue siendo igual de importante, porque lo que hablábamos anteriormente, en esos 210 millones de personas, muchos tienen enfermedades o condiciones predisponentes que los pueden llevar a una enfermedad grave o mortalidad si se ven expuestos al virus. Adelante. Esto es cuando vemos el desglose de las coberturas de vacunación por subregión. Acá en las Américas, ustedes ven ahí cómo también lo tratamos de dividir en lo que es los esquemas completos, que serían las barras azules o celestes, que tienen por lo menos una dosis, son las barras o el porcentaje que representa el color anaranjado, y las 0 dosis es el porcentaje que está en la barra gris. Y entonces ustedes ven que en esto el cono sur es el que ha alcanzado un porcentaje mayor, un 78.9%, seguido de la región andina, después Norteamérica, después Centroamérica, en general Latinoamérica con un 52%, y los países del Caribe no latinos con 40.3% en dosis primarias. Ustedes ven que el porcentaje también de dosis cero, claro que es proporcional y se va aumentando también en ese orden que también tenemos que, obviamente, tratar de preocuparnos. Eso es en el gráfico de la izquierda. Cuando vemos el gráfico de la derecha, lo que está acá es la división por grupos de ingreso. Y, digamos, si agarramos todos los países y vemos cuál es el nivel de ingreso, los países de mayor ingreso, vean ustedes que tienen apenas un poco más de un 70% en dosis primarias y un 10.2% en refuerzos. Y cuando vamos a los países que tienen un nivel de ingreso no tan alto, ¿verdad?, sino más bien ya medio, vemos incluso que han hecho un poquito mejor su desempeño en lo que es el esquema completo, no tanto así en dosis de refuerzo. Pero sí es claro que cuando ya empezamos a bajar el nivel de ingreso y también los que no están claros o no reportados, pues sí hay una disminución sensible. Cuando vemos los de bajo nivel de ingreso, un 47.7% en realidad es bastante bajo, y eso también tiene que llamarnos a entender qué es lo que ocurre en estos países en cuanto a vacunación y en cuanto también al fenómeno de la pandemia propiamente, que ha hecho que tengan coberturas de vacunación pues bajas en comparación con los otros países. Sabemos que el acceso a la vacuna, sí, claro, en los países de alto ingreso estuvo más oportunamente, tempranamente, pero también hay que analizar otras situaciones. Adelante, por favor. Ya lo último, quisiera hablar de lo que es las vacunas contra COVID y los refuerzos, lo que hablábamos ahora. Es lo más importante de las personas que tienen 0 dosis, que tengan su esquema completo. Y cuando hablamos de vacunas como la de Pfizer, la de Moderna, la de AstraZeneca, sabemos que ese esquema completo, ese esquema básico inicial, parte de 2 dosis. Y entonces, cuando hablamos de la dosis de refuerzo, que ya el sistema inmunológico tiene un nivel básico de defensas que se desarrollaron por ese esquema inicial,
pero entonces vienen los refuerzos que lo que hacen es, cuando el sistema inmunológico ya empieza a disminuir su capacidad de defenderse, el refuerzo la aumenta de nuevo, lo pone, como decir, afinado, y entonces puede responder más fácilmente. Entonces ahí vemos que la máxima prioridad es que el 70% de la cobertura de vacunación en serie primaria en la población general se alcance, y cuando hablamos de grupos de alto riesgo, ya no es un 70%. Ahí ocupamos que sean todos, el 100%, los que se vacunen con la serie primaria y con las 2 dosis de refuerzo. Aquí tenemos también que hay 4 vacunas bivalentes de ARN mensajero. ¿Qué significa bivalente, doctor Salas? Preguntan algunos. Bueno, bivalente es básicamente que tienen tanto el componente original, el ancestral, se llama a nivel técnico, del virus SARS-CoV-2, pero también a las compañías han incorporado el componente específico contra Omicron, que es la variante que más tal vez ha dado problemas obviamente en los últimos meses, la que ha estado más prevalente. Y ustedes ven ahí que incluyen las variantes BA o subvariantes BA.1, BA.45 en combinación con ese virus ancestral. Y es importante que la evidencia actual dice que estas vacunas bivalentes que salieron hace poco, en realidad, están disponibles hace poco tiempo, no pueden ser utilizadas como la dosis primaria. O sea, la dosis primaria siempre debemos usar la vacuna original, la vacuna que se ha estado usando en el 2021 y gran parte del 2022 para dosis primaria. El SAGE, que es el grupo de más alto nivel a nivel, a nivel mundial de la OMS, en lo que es asesoría en tema de vacunas, afirma que los datos actualmente disponibles no alcanzan, no son suficientes para respaldar alguna recomendación preferencial para las dosis de refuerzo de las vacunas bivalentes. En términos sencillos, lo que dice esto es que para las personas que requieren un refuerzo, que se use la vacuna que esté disponible, sea la versión original o sea la vacuna bivalente. No importa cuál sea, lo importante es que se aplique el booster, que se aplique el refuerzo cuando le corresponde. Y ahí está muy claro. Ok, después con respecto a los niños, tenemos que los niños y las niñas desde los 6 meses ya pueden ser vacunados contra COVID-19, utilizando utilizando la versión pediátrica de las vacunas de Pfizer y Moderna. Recordemos que esas son las vacunas que cuentan con esa aprobación para ese grupo desde los 6 meses. Todas las demás vacunas son para personas de 18 años o más. También la OPS-OMS recomienda que los niños y los adolescentes menores de 18 años con comorbilidades reciban todas las dosis de la vacuna de COVID-19 lo antes posible. Yo sé que algunos de ustedes me van a preguntar, doctor, pero es que les he dicho que los niños no se enferman tan gravemente, tan frecuentemente, pero no significa que no se enferman gravemente. Recordemos incluso que también hay una complicación, el síndrome inflamatorio multisistémico, que se presenta en niños exclusivamente y que además hemos visto ya muchos de los hospitales con camas de cuidados intensivos con niños enfermos con una neumonía severa por COVID. Entonces, al final es cierto que tal vez no son el grupo que más se enferma gravemente, pero no significa que tenemos jamás que descuidarlos o que pensar que son menos importantes. Siempre tenemos que tratar de alcanzarlos. Y es importante que no hay recomendación de la OMS para vacunar con refuerzo a niños menores de 12 años. Adelante. Algunas palabras sobre la viruela símica. El 23 de julio, ustedes lo saben, el director general de la OMS declaró que había ya un crecimiento importante en lo que es el fenómeno de viruela símica, y entonces se constituye ya una emergencia pública de interés internacional. Recordar también que esa propagación de persona a persona, que la vacuna no es la única medida, de hecho que más bien viene a ser complementaria de otras medidas de salud pública que incluyen la vigilancia, la detección temprana de los casos, el diagnóstico y la atención, el aislamiento y también el rastreo de contactos y el autocontrol. Y también es importante indicar que no se requiere ni se recomienda vacunación masiva para la viruela símica por ninguno de los entes que fungen en ese rol de asesoría. Nadie ha dicho que hay una indicación para vacunación masiva. También el grupo técnico asesor de la OPS ha dicho que se debe ofrecer la vacunación a contactos cercanos de un caso confirmado. Ese es el grupo más importante al cual se le debe ofrecer la vacuna de viruela símica, y que lo que hablábamos anterior es un complemento para otras medidas, la vacuna,
Y todas las decisiones sobre esta vacuna tienen que ser tomadas en una evaluación conjunta de riesgos y beneficios casi que caso por caso. Es una vacunación particular, un poco diferente, porque cuando hablamos de polio, de sarampión, ya tenemos grupos amplios definidos. Si estamos hablando de una vacunación masiva, ¿verdad? A la cohorte de niños, pero en este caso vean que es una vacunación muy particular con ciertas condiciones. Sabemos que la disponibilidad de la vacuna también es limitada, que también tiene un precio, un alto costo, y que todo eso tiene que pesar en todo este esquema. Y que también la vacunación post-exposición, idealmente dentro de los 4 días de la exposición, puede ser considerada en realidad por algunos países de alto riesgo. Adelante. Algunas palabras sobre polio, porque polio nosotros le dijimos adiós hace ya bastantes años en las Américas al polio, pero resulta que en este momento tenemos coberturas bajas. Incluso ustedes vieron ahí las coberturas de DPT-3, 80%, en polio estamos en 79%, punto menor, muy preocupante. Tenemos un acumulado de niños que pueden enfermarse de polio si son expuestos al virus en este momento, que es muy alto. Entonces vean ustedes lo que pasó en Estados Unidos, ya lo han escuchado, ustedes han participado posiblemente en la difusión de esta noticia, de que un hombre no vacunado en toda su vida no recibió ninguna vacuna, había hecho una parálisis por polio. Y cuando hay una parálisis, ojo, porque eso significa que ya hay muchos casos alrededor, hay muchas infecciones alrededor, en cantidades cercanas a 1000, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo eso es que ya ha habido infecciones en esa zona. Y también lo importante de este caso es que además se encontró en aguas residuales. Si usted va a las aguas residuales, usted puede encontrar el polio. Eso lo que indica también es que hay circulación, que el virus ha estado en el ambiente y está en el ambiente, y que también eso pesa, y eso también se relacionó con otros hallazgos similares de circulación en el ambiente en Reino Unido, en Israel. Entonces, casi que es el mismo virus, ¿verdad? Muy relacionado o relacionado íntimamente, que está circulando en otros lados. Vean ustedes que son ya 30 años desde que las Américas fue el campeón y dijimos, aquí estamos, somos capaces, nos convertimos en la primera región del mundo en eliminar la polio. Pero en este momento estamos en riesgo por esas bajas coberturas, por esa situación también de que la vigilancia, la capacidad de los países de tener los dientes bien afilados para detectar los casos que son sospechosos, que se detecten oportunamente, también ha venido disminuyendo. Entonces, esos son factores preocupantes que nos están llamando justamente a actuar más vehementemente. Entonces, recordemos que la poliomielitis no tiene cura. Una vez que ya tenemos un niño con parálisis, no hay algo que le podamos ofrecer para revertir esa parálisis, es permanente, pero que la vacuna es altamente efectiva para prevenir esa parálisis y que sea un esquema completo. Y es una protección que es de por vida. Una vez que se completa el esquema, es de por vida. Y vean ustedes que tenemos 12 países de nuestra región que han sido clasificados como de alto y muy alto riesgo de sufrir un brote. Recordemos que en un país que no hay casos de polio, un solo caso ya se considera un brote. Los países de la región con la OPS han aprobado una resolución hace escasas 2 semanas y un poco en los cuerpos directivos a finales de septiembre para poder responder a esta situación de manera más rápida y eficiente, porque sentimos en realidad que tenemos que defender ese logro de que nuestra región se mantenga libre de polio. Adelante. Y entonces, esta es la última lámina que yo quisiera aquí hacer mucho énfasis en que para lograr salud pública, para lograr mejorar la salud de los pueblos, ese enlace entre la información de la salud y la comunidad es clave, y que ustedes, todos los periodistas, son importantísimos para que la información se transmita de la forma más clara, de la forma más veraz, de la forma más responsable y de la forma más oportuna. Sin ustedes, posiblemente esta comunicación con la comunidad sería mucho más difícil. De que además los periodistas son formadores de opinión o participan en esa formación de opinión, y también son socios de información. Entonces, el rol de ustedes en todo esto de defender la salud de nuestras familias, de nuestras comunidades, de nuestros pueblos, es sumamente importante. Además, ustedes inciden en la toma de decisiones de salud de la población. Lo que las personas leen en un medio de comunicación o oyen o ven en un medio de comunicación les puede quedar tan
eventualmente claro que con base en eso toman la decisión más importante con respecto a su salud. Entonces, imagínense la enorme responsabilidad que está sobre ustedes en esa colaboración de poder extender salud en nuestros pueblos. Y además, esto de comunicar de forma clara, simple, oportuna, basados en la evidencia, porque en el momento que empezamos a considerar opiniones sin ningún fundamento científico, en el momento que empezamos a considerar alguna noticia que causa alarma y que puede ser que venda mucho, pero que no tiene ningún sustento científico, en realidad es una forma irresponsable de comunicar. Entonces ahí también esto de comunicar de forma clara, simple, oportuna, basados en evidencia, se convierte en algo clave en el rol de ustedes como periodistas. Y también, obviamente, y en esto alabamos mucho los medios de comunicación, los periodistas que consultan fuentes confiables de información para poder hacer que sus medios de comunicación sean confiables también, porque al final hay una cadena. Si se consultan fuentes confiables, los medios de comunicación ganan respeto, ganan ese estatus de que es un medio que vale la pena, que yo sé que ahí voy a encontrar información que si yo la sigo, es algo que verdaderamente me va a ayudar. Entonces, estos puntos que están acá puestos son claves y definitivamente marcan mucho ese rol tan importante y que nosotros, los que estamos tratando de construir salud pública, esperamos que los periodistas y que los medios de comunicación llenen ese rol y ojalá con creces de forma continua. Adelante. Muchísimas gracias por el tiempo. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Salas. Para los que recién se conectan, el doctor Salas es el jefe de inmunizaciones aquí en la OPS. Gracias por esta actualización sobre la situación de vacunación, de COVID y de otras vacunas a nivel regional. Ahora, siguiendo con la agenda, entonces vamos a pasar a Olivia. Olivia Sor es directora de Impacto y Nuevas Iniciativas en Chequeado. Olivia nos va a exponer primero sobre cómo circula la desinformación, los vacíos informativos, y el rol de los amplificadores. Olivia, el piso es tuyo. Muchísimas gracias, perdón, estaba ahí poniendo la presentación mientras me desmuteaba. Muchísimas gracias por el espacio y agradecerle especialmente a OPS por este trabajo que venimos realizando y que empezamos el año pasado, pensando justamente en ver cómo la desinformación sobre vacunas se multiplicó y circulaba tan rápido, y en línea con lo que decía recién el doctor, cómo los periodistas podemos tener un rol clave, para bien o para mal, desgraciadamente, en cómo circula esa desinformación. Y por eso nos parecía también tan importante pensar un poco en esto, en cómo desde el periodismo podemos contribuir a minimizar la circulación y el impacto de la desinformación, y específicamente en este caso sobre temas de salud. Así que voy a empezar haciendo como una pequeña introducción a algunos conceptos del mundo de la desinformación para que estemos todos en la misma página de a qué nos referimos cuando estamos hablando de estos temas. Y para eso primero contarles quiénes somos nosotros en Chequeado. Como decía Sebastián al principio del seminario, somos una organización sin fines de lucro, estamos desde 2010 trabajando para mejorar el debate público y luchar contra la desinformación. Quizás lo más visible y lo más conocido que tenemos en Chequeado es el medio, y quizás alguna vez hayan cruzado con nuestras notas que tienen el sello distintivo de verdadero, falso, engañoso, insostenible, y las otras calificaciones que usamos. Además de eso, tenemos otros programas en los que trabajamos porque creemos que el periodismo es esencial en contrarrestar la desinformación, pero no suficiente, y por eso tenemos un programa de educación, uno de innovación y también uno de impacto. Y solo para contarles que Chequeado está basado en la Argentina, y acá es donde centramos buena parte de nuestro trabajo, pero trabajamos también de manera coordinada gracias a esta red que coordinamos, que se llama LATAM Chequea, en muchísimos de los otros países de la región. Hoy casi todos los países en la región tienen organizaciones que se dedican a hacer chequeo de la información, a hacer fact-checking, así que también tenemos esa red que los invitamos a ver porque tiene muchos recursos que quizás puedan ser interesantes para ustedes. Dicho eso, entramos en el mundo de la desinformación. ¿A qué le decimos desinformación? Hay muchas definiciones y distintos conceptos que circulan. Para ponernos simplemente de acuerdo, en general cuando hablamos de desinformación estamos hablando de contenidos falsos o engañosos que circulan sobre todo por redes sociales.
no solo circulan en redes sociales, hay muchísima desinformación que circula en otros ambientes, que circula en conversaciones en la calle, en rumores que escuchamos cuando hablamos con el vecino, con el taxista, con el peluquero, con un montón de personas con las que nos cruzamos, y ahí también circula desinformación. Circula desinformación también en los medios tradicionales a veces, o en los medios digitales, y lo que más vemos es en las redes sociales. Obviamente la desinformación no nació con las redes sociales, es un fenómeno que existía desde antes, pero sí tomó una fuerza y una potencia mucho mayor al tener esta capacidad de expandirse tan rápidamente. Y dice cosas que no sucedieron, o saca de contexto, o tergiversa las cosas para cambiarles el sentido. Esta desinformación no circula en un vacío, circula en un ecosistema que permite que crezca y que se multiplique la desinformación. Ese ecosistema incluye exceso de información, y hablando de la pandemia, probablemente todos nos acordamos muy bien lo que era el contexto de, por ejemplo, marzo de 2020, cuando teníamos información que circulaba sobre cómo se había originado el virus, cuáles eran los síntomas, cómo se contagiaba, qué países estaban tomando qué medidas. Era un montón de información que nos estaba llegando y que nos estaba bombardeando al mismo tiempo, y en ese contexto es muy difícil poder separar qué es desinformación de qué es información, o sea, hace más difícil separarlo. Existe también la poca confianza en las autoridades en muchos de nuestros países, a veces será por malas razones, a veces por buenas, pero el hecho es que muchas veces la ciudadanía y las audiencias no confían necesariamente en las autoridades, y eso también permite que la desinformación pueda colarse más fácilmente, y existen los amplificadores de la desinformación. Y ahora vamos a entrar un poquito más en eso. Y la desinformación, también es importante tenerlo en cuenta, aprovecha los temas sensibles y explota los prejuicios que ya existen. Puede ser con temas de género, puede ser con minorías. En el caso del COVID, sobre todo en el inicio, lo vimos con la xenofobia, por ejemplo. Se aprovechan esas cosas que pueden estar presentes en una sociedad para hacer más fuerte la desinformación. La desinformación, como les decía, pueden ser distintas formas, y no, en general no hablamos de noticias falsas simplemente porque no siempre tiene el formato de una noticia. A veces la desinformación puede ser, por ejemplo, un audio de WhatsApp, que no es algo que uno normalmente llamaría noticia. Pero puede tener distintas formas porque no siempre es algo totalmente falso. Y eso es lo que les quería traer con esta clasificación, más allá de los distintos puntos. Es decir, no siempre se trata de algo absolutamente falso. Muchas veces, al contrario, son cosas que pueden ser verdaderas, pero se presentan de cierta manera, haciéndolas decir algo que no dicen. Por ejemplo, una foto de un hospital que se saca ahora y se hace circular como si fuese de hace 2 años, o al contrario. O fotos que se muestran de un país como si fueran de otro o de otra ciudad. Son fotos reales a las que se les pone un contexto falso y se las hace pasar como si fueran algo que en realidad no son. Audios de WhatsApp, decíamos recién, por ejemplo, diciendo que se trata de un médico cuando en realidad no tenemos ni idea de quién es la voz. Y de ese tipo de contenido vemos muchísimo. ¿Cuáles son las posibles motivaciones detrás de la desinformación? Y esto nos parece muy importante también porque si queremos desarrollar buenas estrategias para contrarrestar la desinformación, es importante también tratar de entender de dónde viene esa desinformación, qué es lo que está motivando a las personas que la están generando y que la están compartiendo. Hay distintas motivaciones posibles, por supuesto. Una es monetaria. La desinformación está hecha para generar emociones muy fuertes, y eso hace que se comparta rápido. Tiende a nublarnos un poco más el juicio y hacer que lo compartamos rápido. Porque nos indigna, porque nos genera esperanza, porque nos da bronca, nos genera distintas emociones fuertes que hacen que queramos compartirlo rápidamente. Y el compartir rápido puede llegar a monetizarse, puede transformarse en dinero si es que lo logramos, si es que se logra monetizar a través de publicidad o de distintas formas. También puede generar, por ejemplo, que se genere un grupo de seguidores muy fieles a quien desinforma, que después le donen o le compren productos a esa persona. Y entonces la motivación monetaria puede ser una motivación fuerte para generar desinformación. Otra potencial motivación es la convicción, que puede ser política partidaria, digamos, o no. Y en este caso, por ejemplo, lo vimos muy claramente con algunos grupos que se oponen a la vacunación,
que se dedicaron a desinformar, en muchos casos porque están convencidos y tienen esa convicción muy profunda con la cual salen a desinformar. Y por último está la ignorancia, que puede pasar muchas veces que personas sin saberlo estén generando una desinformación al juntar dos cosas que no están relacionadas, por ejemplo, y presentarlas como si fueran parte de un mismo fenómeno. Y también vemos mucho esto, no tanto en quienes la generan, pero también en quienes comparten la desinformación. Una persona que está mirando su celular, como solemos consumir muchos de nosotros hoy las noticias, y está entre las fotos de la mascota de su amigo y las fotos del cumpleaños del primo, y de repente le aparece una noticia que le genera una emoción fuertísima, y la comparte sin saber que se trata de una desinformación, sin saber que se trata de una información falsa. En esto solo les dejo, y después les podemos compartir, por supuesto, todo el material si les interesa tener más detalle, algunas investigaciones periodísticas que venimos haciendo justamente para entender quiénes son estos actores detrás de la desinformación y cómo han ido teniendo impacto en distintos ámbitos. Les decía de los amplificadores, que justamente son personajes que pueden tener un gran número de seguidores y que toman una desinformación y se lo llevan a un número enorme de personas. Y estos actores son clave, y los periodistas pueden ser amplificadores de la desinformación si no somos cuidadosos con la forma en la que comunicamos y la forma en la que difundimos la información. Porque justamente lo que hacen es tomar algo que por ahí estaba circulando en una pequeña red cerrada, en aplicaciones de mensajería, por ejemplo, y llevarlo a un público mucho más amplio. Y esto es un poco el camino que puede seguir la desinformación en el peor de los casos, que es pasar de pequeñas comunidades hasta los medios de comunicación, logrando una amplificación mucho mayor. Hasta acá dejo y dejo abierto a preguntas, mientras le paso la palabra a Florencia, que está por ahí para que pueda seguir ella con la presentación, hablando un poco de cuáles son los tipos de desinformación comunes que vimos durante la pandemia vinculado a las vacunas, pero también cómo eso se puede aplicar hoy a otros tipos de desinformación vinculado a la salud que están circulando. No sé, Flor, si querés pasar la presentación. Sí, muchas gracias, Olivia. Bueno, vamos a hablar ahora sí de las desinformaciones de salud y particularmente desinformaciones que tienen que ver sobre vacunas. Sabemos que el fenómeno de la desinformación no es nuevo, que hay muchos mitos, muchas desinformaciones que lamentablemente están vinculadas a las vacunas. Uno de los más conocidos es este estudio fraudulento de 1998 que falsamente estableció un vínculo entre el autismo y la vacuna triple viral, la vacuna contra el sarampión, la papera y también la rubiola. Digamos, este estudio, por más que se retractó, por más que además se acusó de fraude a su autor, lamentablemente hizo mucho daño en la confianza sobre las vacunas y todavía circula, lamentablemente. Lo que vimos es que durante la pandemia de coronavirus hubo muchísimas desinformaciones sobre la vacuna COVID-19. Ya el fenómeno de las dudas acerca de la vacunación, de la renuencia a la vacunación, en 2019 había sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una amenaza a la salud pública, ya que podía erosionar la confianza en las vacunas y también poner en peligro los logros alcanzados con las campañas de vacunación en cuanto a la prevención de enfermedades. Y lamentablemente hubo numerosas desinformaciones sobre las vacunas COVID que estuvieron circulando en redes sociales, en servicios de mensajerías, y como decíamos, que pueden erosionar la confianza en las vacunas y en el sistema de salud en general, no solo la vacuna COVID, sino también llevar esas dudas a las vacunas en general, a las vacunas que forman parte del calendario de vacunación de cada uno de nuestros países. Y por eso es muy importante desmentir estas desinformaciones todas las veces que sea necesario para que las personas puedan tomar decisiones basadas en la evidencia para proteger su salud y también la salud de los demás.
Como les contaba recién Olivia, formamos parte de una organización como es la TAM Chequea, este proyecto colaborativo que durante la pandemia, con más de 30 organizaciones de América Latina, estuvimos verificando desinformaciones que tenían que ver con la pandemia, y específicamente en un proyecto que fue la TAM Chequea vacunas, con las vacunas COVID-19. Tenemos un repositorio que es abierto, que es público, con todas estas verificaciones que hicimos a lo largo de estos últimos años y que tienen que ver con vacunas COVID, y de allí analizando un poco estas desinformaciones que quizás circulaban primero en la Argentina, pero después llegaban a México o a algún otro país de América Latina, o al revés. Elaboramos esta tipología de las desinformaciones más comunes que circularon, sobre todo a principios de la pandemia, pero que todavía algunas circulan, y ahora les voy a contar un poquito más de qué se trata esto. Primero, desinformaciones que tienen que ver con el desarrollo de las vacunas, acerca de que la vacuna todavía es una inyección experimental, de que las vacunas se hicieron demasiado rápido y que establecía eso alguna duda sobre su seguridad, hasta también desinformaciones que ponían en duda la eficacia de la vacuna. Puse a propósito esta desinformación que dice que es falso, que Pfizer comercializó su vacuna COVID-19 sin comprobar su eficacia, porque es una desinformación que circuló fuertemente esta semana, a partir de que un responsable del laboratorio estuvo en el Parlamento Europeo respondiendo algunas preguntas. Se le hizo una pregunta acerca de si en los ensayos clínicos se había comprobado la eficacia de la vacuna COVID-19 para evitar la transmisión del virus. Este responsable dijo que no, y esa respuesta fue aprovechada por grupos antivacunas para decir que la vacuna no se había probado en su totalidad, no se habían realizado los ensayos clínicos. Cuando la verdad, la realidad, digamos, es que esa información estaba fuera de contexto, era falsa. Lo que había dicho esta persona es que los ensayos clínicos no se habían realizado para verificar, para testear si la vacuna podía evitar el contagio, sino para saber si la vacuna podía prevenir el COVID sintomático, la enfermedad sintomática, las muertes y las hospitalizaciones. Miren ustedes cómo una respuesta a una pregunta después desencadenó una desinformación, primero en Europa, y que después esta semana llegó a América Latina, y seguramente ustedes la vieron. Luego, desinformaciones que tienen que ver con la composición de la vacuna, que tampoco, algunas desinformaciones no son nuevas, sino que también han circulado anteriormente con otras vacunas que no fueran vacunas COVID. Desde que las vacunas contienen metales pesados, algunos challenges que circulaban, ¿no es cierto?, por TikTok y otras redes sociales, diciendo que la vacuna te podía llegar a magnetizar, ¿no es cierto?, y las personas ridiculizaban y se ponían objetos en los brazos, que se le pegaban en los brazos. Luego también estas teorías conspirativas en cuanto a que las vacunas tenían microchips, que luego hacían que pudiera rastrearse a la persona, o también desinformaciones que decían que las vacunas tenían grafeno. Muchas de estas desinformaciones se basan en realidad en que muchas veces no hay información fidedigna, hay mucha incertidumbre, hay desconocimiento de cómo funcionan las vacunas. La realidad es que los componentes de las vacunas son públicos, son abiertos, cualquiera puede preguntarse por ellos y puede saber de qué se trata, digamos, pero como hay esa desinformación, como no hay esa información confiable, ¿no es cierto?, se crea esa desinformación. Lo mismo como vimos recién en cuanto a los ensayos clínicos, y por eso es tan necesario contar con buena información para no generar dudas. También desinformaciones que tienen que ver con el funcionamiento de la vacuna, ¿no? Muchas de estas tienen que ver particularmente con las vacunas de ARN mensajero, y estos supuestos de que modifican el ADN o que pueden generar un daño genético. De nuevo allí el desconocimiento sobre el funcionamiento verdadero de las vacunas, sobre todo de estas vacunas ARN mensajero, que aunque
no eran nuevas para la comunidad científica, sí quizás lo eran y había un desconocimiento muy grande sobre su funcionamiento para el público en general, y allí la importancia del trabajo de nosotros como periodistas de entender cómo funcionan estas vacunas y de poder explicar y de también responder a todas las dudas. Esta es una de las desinformaciones más comunes que circularon en la región y tienen que ver con los supuestos efectos adversos y muertes atribuidas a la vacuna COVID-19. Desde que la vacuna podía dejar estéril, hasta que podía causar la muerte de tal o cual persona, hasta también que en Israel, que fue uno de los primeros países en vacunar en forma rápida y mayoritaria a su población, se habían multiplicado las muertes por COVID. Casi todas estas desinformaciones se basan en confundir lo que es causalidad con correlación, ¿no? Muchas veces se puede dar un evento en concordancia con otro, como puede ser me vacuné y, no sé, por ejemplo, me torcí un tobillo. Ahora, para realmente saber que existe una relación de causa-efecto, o sea, que me torcí un tobillo por la vacuna, bueno, para eso hay que hacer una investigación de salud pública exhaustiva, hasta que haya una comprobación, ¿sí? Lo demás es todo correlación. Y muchas de estas desinformaciones que vimos se basaban en correlaciones y no en causalidad. Luego, todas las informaciones que tienen que ver con la aplicación, con las campañas en sí de vacunación en el campo, con falsas jeringas que no tenían aguja y demás, y también con un mito bastante extendido que tenía que ver con que era mejor la inmunidad natural que la vacuna contra el coronavirus. Y en esto también es muy importante que llevemos claridad como periodistas en cuanto a que la inmunidad que se logra a través de la vacunación es mucho más robusta y persistente, y que los riesgos de padecer la enfermedad, de padecer COVID, sobre todo a ciertas poblaciones más vulnerables, es mucho mayor en sí que los posibles eventos adversos que podamos tener con las vacunas, que en su mayoría son leves y se resuelven en las primeras 24 o 48 horas. Ahora bien, luego de estas desinformaciones que vimos, sobre todo al principio de la campaña de vacunación contra el coronavirus, empezamos a ver que las dudas se extendían con otras enfermedades o se establecían vínculos falsos, ¿no? Esto fue lo que pasó con el brote que se dio este año de viruela símica o viruela del mono. Bueno, se trató de vincularlo falsamente con las vacunas, decir que eran un efecto secundario de las vacunas COVID, o también que podían causar viruela símica. En este caso, este tipo de desinformación en particular asociaba la vacuna de AstraZeneca. ¿Por qué? Bueno, porque la vacuna de AstraZeneca utiliza como vector viral, ustedes sabrán, un adenovirus de chimpancé que está modificado genéticamente, que no es infectivo, que es inofensivo en sí, pero bueno, como utilizaba un adenovirus de chimpancé, eso tenía una relación con el mono, bueno, falsamente y, digamos, aprovechándose del desconocimiento, ¿sí? De la incertidumbre, lo vinculaban con la viruela del mono, sin tener en cuenta que cuando hablamos de viruela símica es una enfermedad que se conoce hace muchos tiempos, que es endémica en varias partes del África, y que ya causó brotes y casos mucho antes de que apareciera la COVID-19 y también las vacunas contra la COVID-19. Y lo que estamos viendo también ahora es el resurgimiento por, bueno, esta situación de la polio que recién nos describía el doctor Salas, un resurgimiento de algunas desinformaciones que tienen que ver en particular con la vacuna de la poliomielitis, que también tiene correlación, ¿no?, con algunas campañas de refuerzo de la vacunación contra la polio que se están llevando a cabo en varios países de América Latina, y que, de América en general, no solo América Latina, perdón, y que tienen que ver, bueno, con vínculos falsos entre la vacuna de la polio y el cáncer, y también con teorías conspirativas, muchas de ellas que tienen como protagonista lamentablemente a Bill Gates, en cuanto a que la vacuna de la polio sería responsable de también los brotes de
polio en la India, ¿no? También haciendo en esos momentos un vínculo falso. Bueno, hasta ahí algunas desinformaciones más comunes de vacunas en general y vacunas que tienen que ver con coronavirus. Y ahora le paso la palabra entonces a Olivia para después retomar. Gracias. Florencia, igual si podés, podés prender tu cámara, así los participantes te pueden ver. Ahí estoy, perdón. Gracias, Florencia Ballarino, bueno, también editora de Chequeado y periodista científica. Gracias, Florencia. Seguimos, Olivia, contigo. Nos vamos turnando con Florencia, y también vamos cambiando un poco la voz para que no se haga muy largo, porque sabemos que los seminarios por Zoom tienen ya su historia. Vuelvo yo, entonces, y quería contarles un poquito de algunas ideas que tenemos desde este lado de cómo podemos prepararnos para la próxima crisis informativa y crisis de salud. Estoy viendo que toda nueva crisis de salud va a traer una crisis informativa. Vivimos en el ecosistema en el que vivimos, tenemos las redes sociales, tenemos los problemas y los déficits en la información de los que hablábamos antes, que ya sabemos que existen. Entonces, nada, ¿cómo nos preparamos para que la próxima vez estemos más listos y mejor armados para poder enfrentarnos a esto? Y en eso creo que también el otro punto a tener en cuenta es, la desinformación vino para quedarse y no va a desaparecer. Las soluciones que se han propuesto para tratar de hacer desaparecer a la desinformación en general suelen ser tan restrictivas de la libertad de expresión que terminan siendo peor que el problema. Con lo cual, lo más probable es que tengamos que acostumbrarnos a vivir con cierto nivel de desinformación y que nuestro trabajo sea clave mitigarla y contrarrestarla para que tenga la menor llegada y el menor impacto posible. Pero sabiendo eso, pensemos cómo nos podemos preparar para la próxima vez. Una de las cosas claves, creo, es analizar el panorama de la desinformación. Que no nos agarre por sorpresa. Podemos ver qué tipos de desinformación circularon durante otras crisis. Desgraciadamente, el resultado de la pandemia es que sabemos muy bien qué tipo de desinformación circuló durante la pandemia. Aprovechemos eso para prepararnos para la próxima vez, saber qué tipo de desinformación va a circular. Ver qué es lo que está pasando en otros países. Muchas veces, en los casos de salud, son cuestiones que empiezan en un país y luego se van moviendo a otros. Bueno, vamos viendo qué está pasando en esos países, qué desinformación está circulando en esos países, y así podemos prepararnos para cuando llegue al nuestro. Y ver qué debilidades pueden ser explotadas por los desinformantes. Pensemos también en quiénes podrían ser los más vulnerables a la desinformación. Y en esto, por ejemplo, nosotros cuando pensamos en nuestro trabajo sobre el tema de vacunas y lo planificábamos en 2020 de cara al 2021, cuando empezaba el proceso de vacunación, imaginemos que, por ejemplo, los adultos mayores, que en general pueden ser víctimas más fáciles de la desinformación por el desconocimiento de algunas tecnologías y por algunas otras cuestiones, dijimos, bueno, vamos a preparar un sistema para poder responder a sus consultas y a la desinformación que circule para estas personas. Y lo que terminó ocurriendo es que, quizás porque las personas mayores vivieron la pandemia como una situación muy de crisis y con mucho miedo y con muchos riesgos, cuando estaban las vacunas, fueron de los más rápidos en ir a vacunarse. Mientras que las poblaciones más jóvenes fueron mucho más reticentes en algunos países y en algunos casos, porque quizás no veían al COVID como un riesgo tan alto, quizás pensaban que estas desinformaciones sobre los efectos a largo plazo que mencionaba, o los supuestos efectos secundarios que mencionaba Florencia, les pegaron más fuertes, y terminamos teniendo que hacer mucho más trabajo con los jóvenes en cuanto a la desinformación de vacunas que a las personas mayores. Y con esto solo quiero decir que dependiendo del contexto y de la crisis que tengamos al frente, va a variar mucho quién es la audiencia más vulnerable. Pero es importante saber quiénes son para poder llegar a ellos de manera efectiva. Otra cosa que podemos hacer es llenar vacíos informativos. Si algo no se sabe, la desinformación lo aprovecha. Y eso no quiere decir que nosotros tengamos que saber todo. Por supuesto que producir evidencia y tener buen aval científico lleva tiempo. No necesitamos salir y no queremos sumar confusión. Pero sí podemos decir qué se sabe, por qué y qué no se sabe. Incluso ser claros con qué es lo que no se sabe ayuda a las personas a saber que si entonces te dicen algo sobre eso, no está basado en evidencia. Y llenar vacíos informativos implica estar muy atentos a qué preguntas están haciendo nuestras comunidades, nuestras audiencias,
y tratar de llenarlos con el lenguaje más llano, más simple, en el formato que tenga sentido. Llenar un vacío informativo no sirve si es un documento en PDF que sabemos que está disponible en algún lugar, si eso no está fácilmente encontrable y no le habla a las personas que lo necesitan. Dar herramientas también a nuestras audiencias para la búsqueda de información confiable. Cuando salimos a desmentir algo, recién cuando Florencia contaba los ejemplos de las desinformaciones de vacuna, si nosotros, en lugar de solo decir esto es falso, decimos esto es falso porque las vacunas no funcionan de esta manera, porque la evidencia muestra que esto en realidad es así, porque que dos cosas ocurran al mismo tiempo no quiere decir que exista una relación causal, y todo el resto de cosas que sabemos para poder desmentir las desinformaciones, podemos ayudar a que esa persona, la próxima vez que se encuentre una desinformación parecida, tenga las herramientas para descartarla por sí mismo. Y lo mismo, explicar cuáles son fuentes confiables y cuáles no, en quién podemos confiar. Y acercar esas fuentes confiables de información a las personas. Lo otro que necesitamos es saber qué desinformación circula. Y en eso también es, como periodistas, estar muy atentos a de qué están hablando nuestras audiencias, qué dudas tienen y qué desinformaciones están viendo circular, sobre qué temas, en qué formatos. ¿Son videos fuera de contexto? ¿Son imágenes que están manipuladas? ¿Qué tipo de desinformación está circulando? Para poder desmentir esa desinformación particular y decir que eso es falso, pero también para, como decíamos, poder generar esas herramientas que le permitan a la persona la próxima vez saber que es falso. Si lo que está circulando son muchísimas fotos de otro país, que se hace pasar como si fueran de acá, bueno, empecemos a explicarle a las audiencias que pueden fijarse en los nombres de los carteles de las calles, que pueden fijarse en las patentes de los autos, en las placas de los autos para ver si corresponden o no a esa ciudad. Empecemos no solamente a decirle esto es falso, sino esto es falso y así es como lo verificamos nosotros, y de esto podría hacerlo quien esté interesado en verificar ese contenido antes de compartirlo. Y algo que es clave es responder rápidamente. Acá hay un balance que siempre tenemos que tener en cuenta cuando vamos a desmentir algo o a hablar sobre un tema, que es cuando algo es tan chiquito que si lo abordamos lo vamos a amplificar y vamos a terminar volviéndonos amplificadores de una desinformación, aunque sea para desmentirla, y cuando algo es ya suficientemente relevante y ya está circulando para que valga la pena responder. Y en esto los criterios que nosotros solemos tener en cuenta es, por un lado, la viralidad que tiene un contenido, viralidad o impacto, si hay personas que están hablando de esto en medios tradicionales, si está en varias plataformas, si está llegándole a millones de personas, vamos a responder rápidamente. Y lo otro es cuán peligroso es. Quizás hay desinformaciones que no son tan virales, pero que serían muy peligrosas si alguien las cree, y entonces también vale la pena intervenir. Y el punto de hacerlo rápido es, la desinformación viaja rapidísimo. Y una vez que se expandió, es mucho más difícil negar algo que hacerlo temprano. Si logramos encontrar la desinformación en ese momento temprano, en el que vemos que se está viralizando, que ya está llegando a una cantidad importante de personas y que por lo tanto no es algo muy chiquito, no es algo muy reducido, sino que efectivamente se está expandiendo, sabemos que si logramos en ese momento desmentirlo, las personas que sepan que es falso, hay menos probabilidad de que lo compartan. Y esto lo hemos visto y tenemos evidencia también sobre esto, que logramos achatar la curva justamente de la viralización del contenido si es que lo hacemos en el momento correcto. Pero para eso es muy importante poder estar atentos y hacerlo rápidamente. Y algunas cosas que a pensar en las tácticas habituales que usan quienes desinforman y que quizás es bueno tenerlas frescas y en mente para identificarlas nosotros, pero de vuelta también para alertar a nuestras audiencias de que este es el tipo de estrategias que los que desinforman usan. Y así, cuando se las encuentren, tienen menos probabilidad de caer en ellas. Una es la selección de datos en función de la conveniencia propia, es decir, de todos los estudios y de toda la información que hay, elegir justo los que a uno le dan bien y decir, mira, acá está la prueba contundente. Esto lo vimos muchísimo. Salía un paper que no era muy confiable, que no había pasado todavía por revisión de pares, que aparecía publicado en tal lado y decía, mira, acá justo prueba el punto, no importa que haya otros 50 que dicen lo contrario.
Las falacias de autoridad, y esto lo vimos muchísimo, por ejemplo, diciendo que tal premio Nobel dice tal cosa. Y por un lado, a veces ese premio Nobel ni siquiera lo había dicho, y en otros casos puede ser que un premio Nobel diga algo que no está basado en evidencia cuando sale del ámbito de su conocimiento o de su área de expertise. Con lo cual, usar esa falacia de autoridad, que porque lo dice tal persona es cierto, sin mostrarle evidencia que sostiene la afirmación específicamente. Confundir correlación con causalidad, esa la explicaba recién Flor con los supuestos efectos secundarios de las vacunas. Las expectativas imposibles, decir que si algo no es 100% seguro y confiable, si es 99,8, es que existe un 0,2% de posibilidad de que no, y entonces tenemos que rechazarlo, es algo que se usa mucho. Igual que las pruebas anecdóticas o generalizaciones a partir de muy pocos casos, que decir, a mi tía le pasó esto y por lo tanto esto es lo que está pasando en todas partes. Y usar las historias personales y los casos puntuales como prueba de algo más general. En la misma línea está el sembrar dudas, no sé si han visto esto, pero es un clásico decir, yo no estoy diciendo que esto sea así, pero me pregunto, ¿no sería importante? Y ahí tiran una desinformación, que entre paréntesis, esto hace muy difícil nuestro trabajo, porque no podemos chequear una pregunta. No podemos decir que la pregunta es falsa, simplemente podemos decir que lo que está implícito en esa pregunta es falso, pero hace que sea todavía más complicado de confrontar, porque se presenta de una forma muy engañosa. Lo mismo que generar teorías conspirativas y manipular emocionalmente son de las tácticas que vemos muy comúnmente entre quienes desinforman. Y para cerrar esta parte, nada más decir algunos puntos a tener en cuenta cuando evaluamos qué hacer frente a la desinformación. Como decía antes, por un lado, ¿qué riesgo hay si la persona cree en la desinformación? Creer en esa desinformación puede tener un riesgo directo para su salud, por ejemplo, o para su vida. Mirar cuán viral es la desinformación y en qué espacios y plataformas se difundió. Y en esto, en lo posible, desmentir las desinformaciones en los espacios en los que se están contando. Si la desinformación está circulando por WhatsApp, hagamos circular por WhatsApp la información verdadera. Si la desinformación está circulando en Facebook, hagámoslo en Facebook, en TikTok, en YouTube, en la plataforma en la que está circulando la desinformación. Pensar qué tipo de contenido hace falta para desmentirla y cómo llegar con la desinformación a quienes vieron efectivamente esa desinformación, que son quienes más la van a necesitar en ese momento. Y en todo este proceso, si podemos y si nos da la energía, hacerlo de la manera más empática posible. Pensar que quienes creyeron en una desinformación posiblemente lo hicieron de buena fe, pensando que efectivamente estaban ayudando a sus familiares compartiendo esto, por ejemplo, y entonces pongámonos en el lugar de esa persona que creyó en eso de buena fe y tratemos de convencerlos con los mejores argumentos posibles, siendo transparentes y claros con la información que tenemos, para convencerlo y para que la próxima vez que se le cruce un contenido parecido, tenga las herramientas para desmentirlo por sí mismo. Y con eso le paso de vuelta la palabra a Florencia para la última partecita de esta presentación. Gracias, Olivia. Y ahora, para finalizar, nuestra idea es dar algunos consejos para comunicar en forma responsable acerca de vacunas, y en la elaboración de este contenido quiero agradecer también a la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, de la que formo parte, porque muchos de estos consejos nacieron de la Comisión de Comunicación y de lo que vemos en el trabajo diario. En principio, siempre tener en cuenta que la información sobre ciencia y salud debe ser clara, debe ser concisa, basada en evidencia, y como periodista debemos consultar siempre fuentes calificadas y especializadas. Es muy importante también evitar todos los tecnicismos, ¿no es cierto? Cuando nosotros introducimos alguna palabra muy técnica, estamos alejando al lector, a quien nos está viendo en la tele o escuchando en la radio. Tenemos que siempre tratar, en ese sentido, de definir o utilizar los términos más claros posibles para llegar a una audiencia bien amplia. Les decía en este sentido de las fuentes, de siempre consultar fuentes que estén especializadas y evitar aquellos expertos que aborden cuestiones que van más allá de su formación académica y su experiencia profesional, lo que podemos denominar intrusismo. Muchas veces cuando se quería hablar de ciertas cosas de vacunas del coronavirus, bueno, no se consultaba a especialistas, ya pueden ser
infectólogos, vacunadores y pediatras cuando se trataba en el caso de chicos, sino algunas otras especialidades que no estaban vinculados a la vacunación y que realmente no eran los especialistas idóneos para hablar sobre vacunas. Lo vimos mucho con algunas agrupaciones por ejemplo, los conocidos como Médicos por la Verdad o Epidemiólogos por la Verdad, que en forma sistemática desinformaron sobre la pandemia y sobre vacunas COVID en particular, haciendo realmente mucho daño, y muchos de ellos realmente no estaban especializados, ni tenían en algunos casos matrícula habilitante para poder hablar en este sentido y con propiedad. Algunas de las preguntas que podemos hacernos para evaluar si una fuente es de calidad: bueno, ¿para quién trabaja ese médico o ese científico? ¿Posee una matrícula habilitante? ¿Está actualmente en actividad? ¿Es miembro de alguna sociedad científica? ¿Fue recomendado por otra fuente de confianza? ¿Publicó algún artículo científico en el campo con anterioridad? Y yo siempre, una recomendación que suelo hacer es, bueno, no confiar en un solo experto, sino en los expertos en plural. ¿Qué dice que los expertos? ¿Cuál es la evidencia científica en el campo? Y no solo escuchar una voz, por más que, como recién lo comentaba Olivia, esa voz sea un premio Nobel. Siempre evitar la información basada en testimonios o en casos anecdóticos, recordar que la vacunación no es un proceso solamente individual, sino también colectivo, y que no se puede extraer ninguna conclusión general a partir de casos anecdóticos o de antecedentes personales. Ser, digamos, confiables en el sentido de acreditar la procedencia de la información y especificar claramente cuáles son las fuentes que se utilizan, si son las autoridades sanitarias, instituciones académicas, si esa información vino de la propia industria farmacéutica. Y hay que prestar atención, cuidado con los contenidos que informen sobre los eventos adversos, siempre diferenciando correctamente causalidad y correlación, que algo que ocurre después de la vacunación no significa que sea causa de ella, como recién les comentábamos. También no auspiciar debates o polémicas entre dos campanas, esto lo solemos ver mucho, sobre todo en televisión. Evitar siempre la falsa equivalencia entre la evidencia científica de calidad y las opiniones sin respaldo científico, o también los casos anecdóticos. Y ante un estudio científico preguntarse: ¿dónde fue publicado? ¿Fue revisado por pares? ¿Quiénes son sus autores? ¿Quiénes financian la investigación? ¿Y cuáles son las limitaciones de sus conclusiones? Esas serían las preguntas más importantes cada vez que nosotros como periodistas estamos ante un estudio científico nuevo. Hay que tener cuidado también con las llamadas revistas depredadoras. ¿Qué son estas revistas? Bueno, son revistas que no tienen quizás tanto aval, en el sentido de que cobran muchas veces a los científicos para publicar sus trabajos, no tienen peso, no tienen autoridad, muchas veces son revistas, digamos, en el sentido de fraudulentas, tienen un nombre que es similar a las revistas reconocidas, pero no es esa revista. Hay muchos listados, el más conocido es BellList, que ustedes pueden buscar en la web para darse cuenta de si una revista es una revista confiable, revisada por pares, o es una de estas llamadas revistas depredadoras que realmente no tienen calidad. Y ser también cautelosos a la hora de dar a conocer las conclusiones de un preprint, indicando siempre que se trata de resultados preliminares. Algo que pasó también muchísimo en la pandemia es que había un montón de preprints dando vueltas y no era muy claro si realmente esos estudios te daban conclusiones que fueran fidedignas y que estén avaladas por la ciencia. Y también incluir siempre en nuestro artículo la opinión de un científico independiente que pueda decir si el estudio realmente aporta algo nuevo al campo. Siempre es importante contextualizar los datos, las estadísticas, no caer en la trampa de pensar que un número es significativo por sí mismo, es necesario explicarlo, describirlo, contextualizarlo. La utilización sin contexto de datos estadísticos puede conducir a conclusiones falsas. Una de las falacias estadísticas más conocidas, y que lo vimos mucho con
todo lo que tiene que ver con vacunas, es la paradoja de Simpson. Ustedes seguramente habrán visto cómo había desinformaciones que decían que había más personas hospitalizadas vacunadas que no vacunadas. Bueno, surge de esta paradoja. Les puse un ejemplo que no tiene que ver con vacunas, sino con accidentes de tránsito para que se entienda. Si nosotros vemos el número general, que son 1000 accidentes de tráfico, y pensamos que fallecieron 35 personas que no llevaban cinturón y 110 que llevaban el cinturón, nos podemos quedar, ¿no es cierto?, con bueno, qué diferencia rara hay ahí, ¿no es cierto? No es muy clara la diferencia, pero eso surge porque cuando analizamos grupos de datos en forma conjunta se producen resultados diferentes o contrarios que analizarlos por los subgrupos realmente como habría que hacerlo. Analizar los subgrupos, bueno, vemos que 50 no llevaban cinturón, de esos fallecieron 35, casi un 70%, o cercano al 70%. En cambio, quienes llevaban cinturón eran 950 personas, o sea, la gran mayoría, y fallecieron 110, únicamente un 11%. También es importante tener en cuenta, cuando hablamos de vacunas, que la imagen también comunica. Las fotografías, los videos que ilustran una nota tienen un efecto emocional, por eso tenemos que evitar las imágenes que muestran, por ejemplo, niños llorando, o grandes agujas con líquidos de colores y demás, porque eso puede predisponer al rechazo. Y siempre me preguntan cómo seguir hablando de vacunas cuando quizás las personas ya no tienen tanto interés, ¿no? Cómo seguir haciendo que sea una temática atractiva. Bueno, contando historias, ¿no? A través de las historias, además de los hechos, entendemos el mundo que nos rodea, por eso se necesitan enfoques novedosos, atractivos sobre las campañas de vacunación, pero que no pierdan de vista el rigor y la precisión. Y aquí les quise compartir algunas de las historias que a lo largo de la pandemia y de este último tiempo me gustaron y fui recolectando. Bueno, esto es todo, les agradezco muchísimo esta oportunidad, muy contenta con la presentación de la guía y quedamos abiertos a preguntas. Buenísimo. Bueno, muchas gracias Florencia, Olivia y doctor Salas también. También quiero agradecer a los que nos han mandado preguntas y comentarios: Ariel Alberto Jara Acosta de Paraguay, Narisa Fraser, Herbert Stegman, Blanca Valadez, Francisco Morere, Linda Streiker y Violeta Villar, que nos han mandado preguntas y comentarios. Sí quiero compartir con ustedes el comentario de Violeta. Violeta comenta que la crisis de COVID-19 es también la crisis de los medios, dice, con menos periodistas, menos medios, precariedad y falta de políticas públicas de apoyo a los medios como sistemas que fortalecen la democracia, el panorama será muy complejo. Dice que por otra parte debemos reconocer que además la desinformación ocurrió, que médicos y científicos, dice, decidieron mudarse al otro lado de la historia y se opusieron a las vacunas, lo que generó dudas en la población. También dice que los medios al principio le daban escenario a las voces disidentes, pero que por fortuna hemos avanzado. No sé, Florencia y Olivia, si quieren comentar algo de esto que dice Violeta. Yo solo retomo que la crisis de los medios creo que empezó antes de la COVID, pero sí, creo que lo que pasó durante COVID-19 es que nos dimos cuenta, muchos de los que no somos periodistas científicos y no nos dedicamos necesariamente a cubrir estos temas, que tuvimos que salir corriendo a aprender un montón de cosas de las que no sabíamos y que no necesariamente éramos buenos, y que en algunos casos muchos periodistas sin esa formación necesaria pueden haber sumado a la confusión, justamente porque pasar de cubrir temas de política, de economía o de cualquier otra cosa a de repente ser especialistas en infectología no sale tan fácil como saben los que estudiaron muchos años de esto. Entonces creo que sí, eso, la situación en muchos medios de tener que rearmarse todo esto no ayudó necesariamente a hacer la mejor cobertura del tema, sobre darle la voz a quienes eran disidentes, y no solo disidentes, sino muy minoritarios y en general quienes no se basaban en evidencia. Es un poco en línea con lo que decía Florencia, de esta idea de dejar de pensar que siempre hay dos campanas y que tenemos que mostrar dos campanas y mostrar realmente dónde está la evidencia y dónde no, y exponer también cuando hay personas que aunque tengan títulos están hablando sin evidencia, y no apelar justamente a estas falacias de autoridad. Creo que es clave para que podamos hacer buena cobertura sobre estos temas.
No sé si Flor quería decir algo también de... Bueno, gracias. Sí, sí, tal cual como dice Olivia. Entonces tenemos más comentarios de agradecimiento también y de pedirnos la grabación. Sí, hemos grabado y vamos a compartir la grabación, así que se las vamos a compartir al final. Y también les vamos a pedir si pueden compartirla con otros colegas a los que les puede interesar. Sería buenísimo, les agradecemos, así como si pueden compartir la guía y el enlace a la guía. Pero bueno, ya estamos finalizando, solo quería repetir algo de lo que dijo Olivia antes, ¿no? En una de sus presentaciones, que Olivia dijiste que la desinformación no se va a ir, ¿no? Pero que podemos minimizarla, así que esperamos que con este taller y con la guía contribuyamos un poco a eso, que sean unas herramientas que les sirvan a los periodistas para fortalecer sus coberturas y para llevar, ¿no?, la mejor información a las personas sin causar daños. Así que nada, eso es todo de nosotros. Gracias nuevamente a todos los que se han conectado y seguimos en contacto. Si quieren contactarse con la OPS, con nosotros, saben que el correo de mediateam@pajo.org estamos disponibles. Bueno, y con la gente de Chequeado también. Así que un gusto nuevamente y nos vemos la próxima.